Paz a vosotros, hermanos. Qué alegría saludarles este mediodía. Que la gracia de nuestro Dios siga estando en cada uno de ustedes. ¿Gustan tomar asiento, mis hermanos? Visité la casa de un hermano de una familia de la iglesia. Y al visitar a la familia de la iglesia, todos convivíamos, hermanos, platicábamos, pero pasaba un perro muy educado. Y era grande el perro de tamaño, se sentaba y se iba. De esos perros, de esas casas que no huelen, que hay un perro, hermanos, y que ni se da cuenta uno que hay un perro. Y el perro le decían, vete para allá, y se iba el perro para allá. Al rato venía y le decía, ahora vete para allá, y el perro era muy obediente. Y les pregunté a los que estaban ahí, hermanos, a los hermanos, oiga, qué lindo perro tiene. Y aparte se ve muy bonito el perro. Era un pastor inglés, hermanos. ¿Sí los conocen? Son un poquito grandes, ¿verdad? Y le dije, y se ve muy bonito. Y me dijo la persona, aunque fuera una raza buena, me dijo, lo recogimos de la basura. Era un perrito que estaba por ahí perdido. Dice, y lo adoptamos nosotros y lo trajimos a la casa. Pero ¿sabes qué? Nos dice Iván, es un perro muy agradecido. Agradece que tenga una casa, que tenga comida, que tenga dueños. Y a donde vamos nos sigue. Y es un perro muy noble y muy obediente. Y me volvió a repetir como 5 veces, es un perro agradecido. Y yo me le quedaba viendo al perrito, hermanos, y siempre le vi cara de contento. Porque los perros se ven cuando están contentos, ¿están de acuerdo, hermanos? Y se ve cuando están tristes. Nosotros tenemos una perrita que tenía un problema en su organismo y mis hijos me decían, está triste. La veíamos y Becky me decía, está triste. Pero así sus ojos se veían todos apachurraditos, hermano. Pero cuando ya estuvo bien, pues regresa con su esencia. Y ese perro lo observaba a su servidor y decía, qué bárbaro, este perro es parte de la familia y está muy contento. Y entonces ellos saben, hermanos, verdaderamente quién nos rescató. Pero yo quiero decirles esta tarde y quiero preguntarles a ustedes, mis hermanos. Esta pregunta que les quiero hacer, a veces en la iglesia de Dios yo he escuchado comentarios que dicen, yo no tuve la bendición de nacer en la iglesia, sino después lo hice. Pero yo me he dado cuenta, hermanos, que los que conocen de dónde los ha traído Dios, verdaderamente saben de la importancia que ha sido la salvación en sus vidas. Ejemplo, vamos a 1 Corintios capítulo 6. Verso 9. Dice la palabra de Dios así, hermanos. ¿No sabéis que los injustos qué? No heredarán el reino de Dios, no erréis. Porque qué, hermanos, ni los fornicarios, ni los idólatras, ni los adúlteros, ni los afeminados, ni los que se echan con varón, ni los ladrones, ni los avaros, ni los borrachos, ni los maldicientes, ni los estafadores heredarán qué. Es una de ejemplos. Pero usted que está aquí, saben, hermanos, de dónde nos ha sacado el Señor. Porque no hay una diferencia entre los que nacimos en la iglesia y los que se añadieron después ya siendo jóvenes, adultos, adolescentes o niños. Lo importante es saber y reconocer en el lugar donde estábamos. Posiblemente muchos de los que estamos aquí, y es algo que está cerrado en nuestra iglesia, teníamos problemas, mis hermanos, con ser afeminados, o posiblemente había homosexuales,
o lesbianas, mis hermanos. Pero cada quien conoce de dónde nos ha sacado el Señor. Conozco una iglesia, platicábamos con mis hijos, platicábamos con Becky, con otros hermanos. Hay iglesias que no han sabido tratar a los hermanos que son homosexuales, a las lesbianas, porque no hemos aprendido muchas cosas. ¿Están de acuerdo, hermanos? Pero el que hace la obra no es el pastor, no es usted. Todos tenemos derecho a que la haga ¿quién? El Señor. Gracias, hermana Emilia. El Señor en nuestras vidas. A veces comparamos y nosotros decimos, es homosexual, es lesbiana, pero cuando la persona es fornicaria, cuando es adúltera, entonces le damos ¿qué? Otro nivel de pecado. ¿Están de acuerdo, hermanos? Pero yo quiero que en este mediodía estemos conscientes. Mire, lo voy a volver a leer y usted sepa de dónde nos sacó el Señor. Dice así, ni los fornicarios, ni quienes, hermanos. Ayúdeme con la lectura, ni quién más. Ni los adúlteros, dice, ni los afeminados, ni los que se echan con varón, ni los ladrones, ni los avaros, dice la palabra de Dios, ni los borrachos, ni los maldicientes, ni quién, estafadores, ¿qué más? Heredarán el reino de Dios. Pero también, hermanos, dice acá abajo, sí, hermana Sarita, dígalo. Amén. Y esto eran algunos de qué. Pablo sabe a qué ciudad se enfrentó. Conoce de dónde salieron muchos de los corintios, hermanos. Pero a mí me llama mucho la atención cuando Pablo dice, y ustedes ya han sido ¿qué? Justificados. Han sido presentados ante el Padre como justos. Han olvidado esa vida. Pero mi intención de este texto al tocarlo es que ustedes se den cuenta, ¿dónde estábamos, hermanos? ¿En qué parte? Esto es personal de cada quien. Pero también nos podemos ir nosotros a Gálatas 5, por favor. También no lo sabemos de memoria. Verso 19. Y manifiestas, dice la palabra de Dios, son las obras de ¿quién? Gálatas 5, 19. Por favor, hermanos, ustedes conocen y todos los que estamos aquí conocemos de dónde nos ha sacado el Señor. Y manifiestas son las obras de la carne, que son ¿qué? Adulterio, fornicación, inmundicia, lascivia, idolatría, hechicería, enemistades, pleitos, celos, ira, contienda, disensión. Y no se cansó el apóstol Pablo, porque dice herejías, envidias, homicidios, borracheras, orgías. Y hasta ahí le paramos, porque dice, y cosas semejantes a estas, acerca de las cuales amonesto, como ya los he dicho antes, que los que practican tales cosas, que dice la palabra de Dios, hermanos, no heredarán. Y a mí me gustaría que en esta tarde, en este mediodía, usted se detuviera. Tocamos conceptos de la iglesia de Corinto. Pablo también se va a Gálatas y empieza a mencionar muchas cosas. Adulterio, fornicación, inmundicia, lascivia, idolatría, hechicería, enemistades, pleito. Y a mí me ha llamado mucho la atención. Fíjense, hermanos, que ahora que estuvimos la iglesia en la pandemia, que estuvimos en Zoom, hubo cada comentario tan enriquecedor de todos, de hermanos y de hermanas, de veras. ¿Cómo disfrutaba yo esos comentarios? Mi esposa es testigo. Hacíamos ella y yo un concilio entre los dos ahí. Y hasta perdíamos la amistad con mi esposa porque pensábamos diferente, pero en la oración nos reconciliábamos. Así es que no había problema. Pero a mí me llamó mucho la atención cuando los hermanos han dicho, en la iglesia no se comprende qué es la drogadicción. Y lo voy a decir en palabras muy sencillas, hermanos, porque es muy profundo esto. Y algunos de los hermanos dijeron, es algo que te tiene que prisionero, que te tiene sujeto, que te tiene que, hermanos, encadenado. Y no es tan fácil que tú le digas a una persona,
deja la droga y que esa persona diga, pues la dejo para mañana, sino es un proceso. Y muchos hermanos de los que están en Uno Más para Cristo se han dado cuenta de esto. Que hay hermanos que dicen, hermano, voy a cambiar y siguen cayendo, ¿están de acuerdo? Pero lo que no ha faltado son nuestras oraciones. Y esas personas que conocen de dónde han salido, ¿cómo glorifican al Padre, mis hermanos? Por favor, de todos estos conceptos que hemos leído, usted sabe de dónde nos sacó Dios. Posiblemente el más común, ¿cuál es? La idolatría. O puede ser para muchos que, como andábamos sin Dios, y cuando nos alejamos de Dios y Él se aleja también de nosotros, muchos pecados llegan a nosotros, ¿están de acuerdo? Y entonces la fornicación, el adulterio, ¿qué más? Los chismes, las enemistades, ¿qué hacen con nosotros? Se vuelven parte común de nosotros y entonces no hay maldad y no hay pecado. Esto es bien importante, pero de todo esto que leímos, ¿de dónde nos ha rescatado el Señor? Pablo le dice a la iglesia de Galacia, nadie me moleste, porque en mi cuerpo traigo las marcas de ¿quién, hermanos? De Cristo. Y esas cicatrices que tenemos nosotros son testimonio de dónde nos ha sacado el Señor. Porque a mi parecer, hermanos, podemos profundizar en esto, pero no hay diferencia de los que nacemos dentro de la iglesia como los que se incorporan después. Porque muchos de los que se incorporan después toman mejor camino, ¿están de acuerdo? Que aquellos que nacieron, no es algo general. Y muchos de los que tomamos camino desde abajo, ¿qué hicimos cuando crecimos? Ahí se ven. Entonces no es una regla, sino el punto principal, mis hermanos, es cómo tenemos y cómo permitimos que el Señor siga trabajando en nosotros. Entonces, después de leer todo esto, quiero ir con ustedes, por favor, a Jeremías capítulo 2. Jeremías capítulo 2. Verso 1. Dice la palabra del Señor así. Vino a mí palabra de Jehová diciendo, anda y clama a los oídos de Jerusalén, diciendo, así ha dicho Jehová, me he acordado de ti, de la fidelidad de tu juventud, del amor de tu desposorio, cuando andabas en pos de mí en el desierto, en tierra no sembrada. Santo era Israel a Jehová, primicias de sus nuevos frutos. Todos los que lo devoraban eran culpables. Mal venía sobre ellos, dice Jehová. Y ahí andamos en el libro de los números, ¿se acuerdan, hermanos? ¿Qué personaje hemos estado viendo la semana pasada? Balán y Balac, ¿se acuerdan? Y dice la palabra de Dios así: oíd la palabra de Jehová, casa de Jacob y de toda la familia de la casa de Israel. Así ha dicho Jehová, ¿qué maldad hallaron en mí vuestros padres? ¿Qué, mis hermanos? Y se fueron tras la vanidad y se hicieron vanos y no dijeron, ¿dónde está Jehová que nos hizo subir de la tierra de Egipto, que nos condujo por el desierto, por una tierra desierta y despoblada, por tierra seca y de sombra de muerte, por una tierra por la cual no pasaron varón ni allí habitó hombre? Y no quiero alargarme en la lectura. A mí me gustaría, mis hermanos, que en casa leyeran Jeremías capítulo 2. Pero de algo que sí estamos seguros y que hemos estudiado entre semana, ¿qué hemos visto de Dios con su pueblo? ¿Cómo le acompaña? ¿Está de acuerdo en este concepto, hermanos? ¿Cómo tiene misericordia, pero también cómo lo castiga? Pero es un Dios que va guiándolos. Es un Dios que lleva la luz. Y me sorprende lo que pasa en el verso 27. ¿Me ayudan a leerlo todos, hermanos? Mis hermanos de Zoom, léanlo en casa.
¿Listos? Verso 27. Traigo la versión 60, hermanos, del capítulo 2 de Jeremías. Dice así, hermanos. ¿Listos? 1, 2, 3. Perdón, hermanos, no escuché a todos. 1, 2, 3. Hasta ahí, hermanos. ¿Qué hizo Israel? Pero entonces ese Dios de gracia, ese Dios de misericordia, ese Dios de amor fue cambiado. ¿Por qué, mis hermanos? Fue terrible todo esto, porque Israel no entendió lo que era el amor de Dios, mis hermanos. No comprendió la profundidad de lo que quería Dios. Y esto me ha llegado a recordar. Quería decirle al hermano si me dejaba decir su nombre, pero como no lo contacté, nada más les digo el testimonio así, hermanos. Pasaba un borrachito por la banqueta y había un templo de nosotros, de la iglesia de Dios, hermanos. Y pasaba el borrachito y se encontró al pastor y le dijo: oiga, regáleme dinero. Y el pastor sacó 10 pesos. Y a los 8 días volvió a pasar el borrachito, hermanos. Y le dijo: oiga, regáleme 10 pesos. Y el pastor le volvió a dar 10 pesos. Y al siguiente sábado, ¿qué cree, hermanos? Dígamelo. Que vuelve a pasar el borrachito. ¿Y qué le dice el pastor? No, ya no te doy 10 pesos, pásale a la iglesia, hermano. Y lo sentó en la iglesia, hermano. Y este hermano lo cuenta con tanto amor. Dice: ¿sabe por qué llegué a la iglesia, hermano? Por 10 pesos. Y hoy es ministro. Y hoy es pastor. Y él recuerda, ¿sabe qué recuerda? Su vida, ¿de dónde salió, hermanos? Y esto le ha hecho amar a Dios de una manera tan distinta. Le ha hecho ser tan agradecido con Dios. Y por muchas cosas ama el evangelio. Y siempre que lo veo en los concilios, parezco disco rayado, mis hermanos. Le digo: oiga, hermano, cuénteme su testimonio. Y me sigo deleitando, hermanos. Entonces, hermanos, quiero decirles que esta persona, al hermano, luego yo lo veo adorar. Lo veo cómo se entrega al Señor. Y mi pregunta es, hermanos, ¿por qué lo hace? ¿Por qué lo hace de esa forma? Y rápido mi imaginación y mi pensamiento me llevó a una escena del Señor Jesús. Vamos, por favor, a Lucas capítulo 7. Ayúdenme, mis hermanos. Permítanme darle lectura y sacar la esencia de lo que quiero esta tarde. Dice la palabra de Dios así: uno de los fariseos rogó a Jesús que comiese con él. Y habiendo entrado en casa del fariseo, se sentó en la mesa. Entonces una mujer de la ciudad, que ¿cómo era esta mujer, hermanos? A ver, hermanos, a veces decimos, bueno, es una mujer pecadora, pero en los tiempos de Jesús, en ese tiempo cuando habitó Jesús, las mujeres que eran pecadoras tenían un realce, porque eran como, mis hermanos, eran señaladas, eran discriminadas, eran alejadas, no participaban y eran el símbolo de muchas cosas para los sermones que hacían en aquel entonces.
Pero estas mujeres tenían mucha necesidad. ¿Ustedes creen que esta mujer, que era pecadora, no tenía el deseo de cambiar? Yo creo que muchas veces se había acercado al Señor, hermanos, y muchas veces dobló sus rodillas, pero a veces no puede. A veces no pueden, hermanos. Y dice Jesús así: y estando detrás de él, ¿qué hizo esta mujer? Hermanos, este verso tiene mucho que ver. Hoy no vamos a hablar del fariseo, no vamos a hablar de Simón, no es el interés. Pero ¿qué hace esta mujer cuando ve a Jesús? ¿Sabe cómo lo vio, hermanos? Disculpe, no soy buen intérprete, mi esposa se ríe siempre que interpreto algo. Pero yo creo que dijo: ay, vamos a alabar. Ay, otra vez. Ay, el Señor Jesús. ¿Qué hizo esta mujer cuando ve a Jesús? Conoce la situación que está viviendo, hermanos. Sabe que es la oportunidad más preciosa que tiene. Necesita llegar a los pies de Cristo Jesús. Y estando detrás de él a sus pies, dice el verso 38, llorando comenzó a regar con lágrimas ¿qué? Y los enjuagaba con sus cabellos y besaba sus pies y los ungía con ¿qué más, mis hermanos? Vean la profundidad que tenía esta mujer. La necesidad tan fuerte que tenía de un cambio. Y ella sabía y entendía que el único cambio lo podía hacer ¿quién? Cristo Jesús, hermanos. Y estando detrás de él, ya lo leí, hermanos. Cuando vio esto, el fariseo que le había convidado, dijo para sí: este, si fuera profeta, conocería quién y qué clase de qué. ¿Qué le toca? ¿Qué es qué? Porque, hermanos, no estaba permitido que una mujer pecadora tocara a quién. Ay, pero ¿qué cree? Los expertos, los estudiosos dicen: ante el público no me podía tocar una mujer pecadora. Pero no estoy hablando del fariseo. Pero los hombres de aquel entonces escondidas, ¿qué creen? ¿Sí? En secreto buscaban a esas mujeres para fornicar y para adulterar. Pero ante el público, hermanos, eran señaladas como pecadoras. Por eso muchos dicen que en Juan, si no me equivoco, capítulo 8, cuando van a apedrear a la mujer, Jesús les dice: si alguno está libre de pecado, ¿qué? Independientemente que la ley de Moisés dice que deberían de traer tanto ¿a quién? Al hombre como a la mujer, independiente de eso. Pero Jesús los confronta y dice: a ver, ustedes que están libres, porque muchos de los que estaban allí acusando a esa mujer se habían acostado con ella. Pero ante la gente que hacía, entonces eran señalados, hermanos. Y esta mujer con este dolor dice así: entonces respondió Jesús y le dijo: Simón, una cosa tengo que decirte. Y él dijo: di, maestro. Un acreedor tenía 2 deudores. El uno le debía 500 denarios y el otro 50. Y no teniendo con qué pagar, perdonó a ambos. Di pues, ¿cuál de ellos le ama más? Verso 23. Respondiendo Simón dijo: pienso que aquel a quien perdona más. Y él le dijo: rectamente que, hermanos. Y vuelto a la mujer, dijo a Simón: ¿ves esta mujer? Entré a tu casa y ¿qué, hermanos? Para mis pies, mas esta ha regado mis pies con lágrimas y las ha enjuagado con sus cabellos. No me diste beso, mas esta, desde que entró, no ha cesado de qué más, hermanos. No ungiste mi cabeza con aceite, mas esta ungido con perfume mis pies. Por lo cual te digo que sus muchos pecados, ¿qué más? Porque amó mucho más que aquel
a quien qué, hermanos, se le perdona poco. Por eso yo le pregunto a usted, seamos nacidos en la iglesia, seamos incorporados después, de veras, hermanos, ¿estamos conscientes de dónde nos sacó Dios? ¿De las prisiones? ¿De las cadenas? Porque aquella persona que está consciente de cómo lo sacó Dios, vive una vida plena en Jesucristo. Sirve al Señor, hace comunión, adora al Señor, evangeliza. ¿Y qué más hace, hermanos? Si no me equivoqué, las 5 áreas. Sirve a nuestro Dios, hermanos. Es una persona apasionada por Dios. Como esta mujer, ¿qué le interesó lo que dijera el fariseo? ¿Qué le interesó lo que dijera la sociedad? Ella tenía que ir a Jesús, hermanos, para que llegara al Padre y fuera perdonada. Y esta es la gracia de Dios. Y Jesús está diciendo que al que mucho se le perdona, ¿qué? Mucho ama, hermanos. Pero a veces como iglesia nos perdemos y no nos acordamos de dónde nos sacó el Señor. Porque cuando estábamos acá, destruimos nuestro hogar. ¿Están de acuerdo, hermanos? Destruimos nuestro matrimonio, destruimos a toda la familia. Pero de este lado, ¿qué hemos hecho? Hemos llegado a ser bendición para muchos de ellos. Y esto lo tenía muy presente la iglesia, hermanos. Y quiero ver otro versículo, si voy a ir culminando algunas cosas. Efesios capítulo 2. Y después voy a regresar hermanos, a la lectura bíblica que hizo mi hermano Abraham. Este capítulo 2 debería ser muy trascendente para nosotros. Se nos deberían de salir las lágrimas también cuando lo leemos, hermanos. Dice la palabra de Dios así: y Él te dio vida, les dio vida a ustedes, y me incluyo yo, cuando estábamos, ¿qué, hermanos? En nuestros delitos. ¿Y qué más? Cuando estábamos hasta abajo en el lodo, hermanos, ahí estábamos, en los cuales dice el apóstol, le dice a la iglesia de Éfeso, anduvieron en otro tiempo siguiendo la corriente de este mundo, conforme al príncipe de la potestad del aire, el espíritu que ahora opera en quienes, porque éramos dominados por el maligno, mis hermanos, entre los cuales también todos nosotros vivimos en otro tiempo, en los deseos de nuestra carne, haciendo la voluntad de la carne y de los pensamientos, y éramos por naturaleza, dice la palabra, hijos de ira, porque estábamos lejos, porque el Señor estaba lejos también de nosotros, por causa de nosotros mismos, lo mismo que los demás. Pero mire el verso precioso: pero Dios, que es rico en misericordia, por su grande amor con que nos amó, aún estando nosotros muertos en pecado, nos dio, ¿qué, mis hermanos? Oiga, subraye eso en su Biblia. Póngale, hermanos, 1000 colores ahí, para que usted siempre crea esto. Aún estando nosotros muertos en pecado, nos dio vida juntamente con Cristo. ¿Y qué dice, hermanos? Por gracia, ¿qué? Por gracia sois salvos. Y juntamente con Él nos resucitó a sí mismo y nos hizo sentar en lugares que... ¿Sabe cómo entiendo, es mi opinión personal, lugares celestiales? Que ahora Cristo Jesús comparte con los hijos de Dios, con los que tienen su espíritu. Comparte el amor de Él para que nosotros podamos compartirlo con la gente como Él ama. La misericordia de Dios, también la misericordia del Padre y del Hijo, la comparten con nosotros, hermanos, para que nosotros la compartamos también. Y podemos ver muchas cosas que Él comparte y nos hace sentar en esos lugares celestiales, hermanos. Y este texto lo debemos de tener presente.
Por gracia sois salvos. Y ahora sí quiero ir con ustedes a Hechos. Ya hasta se me había olvidado Hechos, ¿qué, hermanos? 15. Hay un problema que se está presentando aquí en la iglesia, incluso en el capítulo 15 dice, en un subtítulo que tiene ahí, hermanos, dice, ¿el concilio dónde? En Jerusalén. Y hay un problema muy fuerte aquí, que algunos de los judíos quieren que los convertidos, ¿qué se haga con ellos? Se circunciden, ¿sí? Pero hay un punto principal, aquí ustedes me pueden decir, hermanos, porque muchos de ellos dicen que para que sean salvos, ¿qué necesitan ser? Circuncidados. Pero entonces entra Pablo y entra Bernabé. Y ellos mismos están diciendo, aquí, hermanos, que, déjeme ver si apunté el versículo, desde el 11 viene, dice, verso 11, antes creemos que por la gracia del Señor Jesús seremos ¿qué? Salvos igual modo que ellos. Y a mí me gustaría en un futuro, se los prometo, hermanos, vamos a dar un tiempo, una temática de qué es la gracia. A veces muchas personas han hecho una diferencia y un debate entre la gracia y la ley. Pero para mí no hay debate, hermanos, porque la ley es gracia, porque fue dada de Dios para el ser humano, porque la ley de Dios es el carácter santo de Dios, es la voluntad de Dios, mis hermanos, de lo que quiere para el ser humano. ¿Están de acuerdo? El debate que deberíamos de tener, en qué lugar adecuado colocamos la ley de Dios. Porque Pablo dice a la iglesia de Roma que la ley está para qué, señalar los qué, mis hermanos, los errores, las faltas, el pecado que cometemos. Dice, y entonces estás condenado. Y el debate debería de ser, hermanos, que somos salvos por gracia. Y el problema que tenían aquellos, permítame decirlo así muy amplio, es que consideraban que con algunos ritos también podían ser salvos. Y entonces el apóstol le dice, nosotros somos salvos por gracia. Y yo quiero decirles, hermanos, que la gracia de Dios en particular a mí me ha hecho amarle más a Dios. La gracia de Dios nos libera. La gracia de Dios nos compromete. La gracia de Dios nos sumerge en el Señor. Dios nos ha escogido por su gracia para bendecirnos en todos los aspectos. La gracia de Dios nos mantiene. La gracia de Dios nos da fuerza. La gracia de Dios nos hace ser amados. A veces hemos diluido, mis hermanos, como iglesia, la gracia de Dios. Y la gracia de Dios a muchos de nosotros se nos ha convertido en libertinaje. Y la gracia de Dios no es libertinaje. Es libertad en Cristo Jesús. Pero libertad, dice el apóstol Pablo a los romanos, pero la libertad que tú tienes no es para pecar. Y el problema que a veces tenemos como iglesia es que no hemos comprendido la gracia de Dios, hermanos. La gracia de Dios es muy fuerte. La gracia de Dios nos hace cumplir el sábado de una manera diferente, hermanos, pero más apasionada. Por eso le digo que la gracia de Dios nos da fidelidad y la gracia del Señor nos acerca. El punto principal es que hemos perdido de vista de dónde nos sacó el Señor, hermanos. Y yo le pregunto a usted, ¿de dónde nos sacó Dios, hermano? ¿De dónde? Ay, ya iba a decir, como decía un presidente, hermano. Hayamos salido de donde hayamos salido, hermanos. ¿Qué, hermanos?
debemos entender lo que es la gracia de Dios en nuestras vidas. Y entonces, si entendemos la gracia de Dios, sabemos cómo conducirnos en los caminos de nuestro Dios. Por eso, para Pedro, para Bernabé, para Pablo, era necesario decirles en ese concilio que por gracia somos salvos. Bendito sea nuestro Dios, hermanos, que nos ha salvado a través de su gracia en Cristo Jesús. Que Dios nos bendiga esta tarde, hermanos. Gracias.